Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, quiero comentarles, la clase pasada les transmitimos el evento evangelístico para mujeres que tuvimos, por eso no transmitimos el curso, pero hoy seguimos con el curso. Pero gracias a Dios quiero comentarles algo. Dios me permitió sacar un libro nuevo que se llama 161 Devocionales del Evangelio de Lucas. Es un libro que a mí me encanta. El contenido es para toda la familia, pero en la portada decidimos hacerlo de manera juvenil para atraer también a los jóvenes, para que tengan un devocional diario, para que se hagan el hábito de leer la palabra, aunque sea una porción de la Biblia todos los días. Y me encanta el Evangelio de Lucas porque el Evangelio de Lucas contiene varias parábolas que otros evangelios no contienen. Por ejemplo, el del hijo pródigo solo está en el Evangelio de Lucas, y de hecho en la portada viene un padre con los brazos abiertos recibiendo al hijo que se había perdido. Entonces, si tú lo quieres conseguir de manera física, escríbeme a mi correo angelamaldonado.k@gmail.com, y si lo quieres de manera digital también ya está en Amazon. Ahí búscame como Ángela Kellenberger y ahí lo vas a encontrar. Y bueno, el tema de hoy es: atrévete a enfrentar los desiertos. ¿Qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor? Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra y que ésta pueda llegar a diferentes países a nivel mundial. Gracias por las personas que están ahí conectándose, escuchando estas transmisiones que estamos haciendo de Vida Nueva para el mundo. Y Padre Celestial, pongo este tiempo en tus manos. Tú guíanos, dirígenos, Señor, y yo te ruego que esta palabra caiga en tierra fértil, que puedan mis hermanos y mis hermanas descubrir si están atravesando algún desierto y el por qué lo están atravesando, y puedan salir prontamente de ese desierto. Gracias te doy por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquí estamos hablando, cuando decimos atrévete a enfrentar los desiertos, estamos hablando de varios desiertos, pero vamos a ver primero qué significa la palabra desierto. En el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea midbar, que significa arrear, pastorear, soledad. Y en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega eremos, que significa incierto, solitario. Entonces, algo que tienen en común estas dos definiciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que habla de pasar un tiempo solos, de estar en soledad, de estar con incertidumbre de que no sabes qué está pasando. Y básicamente vamos a hablar el día de hoy de 3 desiertos. El primer desierto es el que tenemos que cruzar por causa de nuestro pecado. El segundo desierto es en el que nosotros solitos nos metemos cuando caemos en depresión. Y el tercer desierto es cuando Dios prueba nuestro corazón. Entonces vamos a ver el primero, que es desierto por nuestro pecado. Y este desierto, Dios permite que estemos en este desierto. Muchos, cuando no han recibido a Cristo, no son cristianos, Dios los va metiendo en este tipo de desierto para que ellos se puedan arrepentir y volver sus ojos a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento en el desierto? Vayan por favor a Mateo capítulo 3, verso 1, para que veamos esto. Yo en una ocasión dije, bueno, me preguntaba yo justamente eso, ¿por qué no los guiaba al arrepentimiento en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué los llevaba al desierto? ¿Por qué es en ese desierto? Tristemente tienes que tocar a veces fondo
para darte cuenta de que necesitas a Dios en tu vida. Y es cuando voltean a ver arriba a los cielos. Vamos a leerlo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que él predicaba en el desierto para arrepentimiento, para preparar el camino del Señor. Entonces Dios a veces va a permitir ese desierto, sobre todo en las personas que no tienen a Cristo en su corazón, para guiarlos al arrepentimiento y que ellos más fácil puedan recibir a Cristo en sus corazones. Sin embargo, nosotros mismos también podemos meternos en ese desierto o permitir que demonios nos aflijan cuando nosotros caemos en algún pecado. Por ejemplo, vemos el caso de David. David, cuando cayó en adulterio y cometió homicidio, vemos que se tardó en arrepentirse. Vayan al Salmo 32, verso 3 al 4, para que nos demos cuenta cómo él empezó a sufrir las consecuencias de su pecado, porque de eso se trata este desierto. Es en donde sufres las consecuencias del pecado, de los pecados que hayas cometido. Vamos a leerlo. Dice: mientras callé, esto es, mientras no se había arrepentido, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si quieren ir buscando Gálatas 6:7, mientras yo explico algo, por favor. Vemos entonces que David estaba sufriendo de día y de noche mientras no había confesado su pecado. Entonces Dios permite que suframos las consecuencias de nuestros pecados, pero básicamente lo que hace es que con eso nos guía el Espíritu Santo al arrepentimiento por medio de ese desierto que se puede manifestar de diferentes maneras. En Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces vemos que David, por ejemplo, se tardó, se cree que como un año más o menos, en arrepentirse, y fue hasta que el profeta Natán lo confrontó. Y vamos a ver lo que el profeta Natán le dijo. Vayan a 2 de Samuel, capítulo 12, versos 10 al 14, para que nos demos cuenta que el profeta mismo le dijo que iba a sufrir tremendas consecuencias por lo que él había hecho. Dice: por lo cual ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Porque él mandó matar a Urías Eteo y por eso lo puso al frente de la batalla, salieron huyendo y fue blasfemado el nombre del Señor por causa de lo que David hizo. Entonces, por eso Natán le dice todo esto. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces vemos que vamos a cosechar los pecados que hayamos cometido. De Dios nadie se burla. Sin embargo, vemos que
bueno, más adelante vamos a ver que es más fácil cosechar con el Señor que cosechar solos. David, después de esta advertencia, o más bien esto que le dijo el profeta Natán, él se arrepintió genuinamente. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 51, que es donde se desahogó tremendamente. En el verso 17, si lo quieren buscar, vemos que él realmente se arrepintió en todo este salmo. Lo podemos ver, ya lo hemos explicado en otras clases, pero el verso principal, que es el 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos que David sinceramente se arrepintió. De hecho, cuando el profeta Natán le dijo que su primer bebé que tuvo con Betsabé iba a morir, él se postró, ayunó, clamó, se echó cilicio, en fin, cuánta cosa, ¿no? Entonces él como que quería que Dios lo perdonara y que ese bebé viviera. Sin embargo, las consecuencias ahí estuvieron, y lo primero y más trágico fue que ese bebé murió por consecuencia de su pecado. Entonces, el desierto que cruzamos por causa del pecado, podemos decir que eso es la cosecha que tú vas a sufrir por causa de tu pecado. Y primero Dios te va a guiar con ese desierto para que te arrepientas. En este caso, David se arrepintió y todo. Sin embargo, la cosecha la hubo. Pero es muy diferente cosechar tú solo que cosechar con el Señor. Y es impresionante todo lo que cosechó por el pecado de adulterio y el de homicidio. Se los voy a mencionar nada más. Lo primero que cosechó fue que el primer hijo que tuvo con Betsabé murió. Luego vemos a su hijo Amnón violando a su media hermana Tamar. Los dos tenían al mismo padre, que era el rey David, y esta violación fue producto del pecado que cometió David al caer en adulterio con Betsabé. Cosechó también que Absalón matara a Amnón por causa de que violó a su hermana Tamar. Cosechó también que Absalón se levantara en contra de él y quisiera quitarle su trono. Absalón, como lo profetizó Natán, a plena vista de todos, se metió con las concubinas del rey David. Mataron después a Absalón, y dice la Biblia que nunca descansó de la guerra, y también no se le permitió edificar el templo de Dios porque había derramado mucha sangre. Ahora vemos cosechas tremendas, y de eso se trata este desierto por causa del pecado. A veces nos preguntamos por qué nos está yendo tan mal, y yo te haría una pregunta. Asegúrate que lo que estás viviendo no es cosecha de algo que tú sembraste, de un pecado que tú cometiste, porque bien fácil le decimos a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué permites esto? Y nos volvemos en contra de Dios, cuando que a veces no sabemos o no entendemos que lo que estamos viviendo es la cosecha de lo que nosotros sembramos. Ahora, les decía que es muy diferente cosechar solos que cosechar con el Señor. Nunca descansó David de la guerra. Sin embargo, por haberse arrepentido y haber buscado a Dios en todas esas batallas que él tuvo que librar, Dios le dio la victoria. Su cosecha fue que no descansó de la guerra, pero por haberse arrepentido y Dios cosechando junto con él, es que en cada batalla Dios le dio la victoria. Entonces, este es el desierto que podemos estar atravesando por causa de nuestro pecado.
¿Qué debemos hacer? Pedirle perdón al Señor con un corazón contrito y humillado, porque ese Dios no lo va a despreciar. Hay que arrepentirnos genuinamente de lo que hayamos hecho. El segundo desierto es por causa de la depresión. De esto hablé la clase antepasada. Hablamos de Elías, de cómo cayó en depresión cuando Jezabel, le mandó un mensajero para decirle que lo iba a matar, o sea, lo amenazó de muerte. Entonces él dejó a su criado y se fue al desierto. Esto ya lo estuvimos viendo y no solo se los quiero comentar. Vimos que él se aisló, se fue al desierto, ahí se quedó dormido, no quiso comer ni nada, pero después el ángel de Jehová, que es Jesucristo, le da una vasija de agua y le da una torta, o sea, un pan árabe, y le dijo, levántate y come. Y la segunda vez le hace lo mismo, pero le dice unas palabras. Le dice, porque largo camino te resta. Y esa palabra fue la que hizo que Elías se levantara, caminara 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. O sea, él salió, se levantó de esa depresión en la que él se encontraba. Entonces, cuando tú te encuentras en un desierto de depresión, es porque tú has permitido que el enemigo te vocifere a la mente cosas negativas. Elías, en vez de confiar en el Señor, en vez de creer en las promesas del Señor, él creyó lo que Jezabel le dijo a través de este mensajero y salió huyendo. Tuvo miedo. Entonces nosotros le abrimos la puerta al enemigo cuando tú tienes miedo, cuando le crees más a las palabras que te vocifera, que te dice el enemigo en tu mente, que todo va a estar mal, que no vas a salir adelante, tal vez perdiste tu trabajo y te estás diciendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y el enemigo te está atormentando diciéndote, no la vas a hacer, no vas a encontrar trabajo, o tal vez estás enfermo, eso lo vamos a ver el próximo jueves, de cómo enfrentar esa enfermedad. En fin, el enemigo es astuto y sabe qué pensamientos negativos meterte en la mente. Y si tú le crees a esos pensamientos y le das cuerda a esos pensamientos te van a llevar a la depresión. Por eso, en cuanto Satanás te meta pensamientos negativos, échalos fuera en el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad dada por Dios para echar fuera todo pensamiento que no venga de Dios y métete a estudiar la palabra, porque en la palabra tú vas a encontrar ese rema que Dios te va a dar, esas palabras que van a cobrar vida, que te van a hablar a tu corazón. Como el ángel de Jehová le dijo a Elías, levántate porque largo camino te resta, como diciendo no es tiempo de morir, porque él ya se quería morir. Y ya hemos visto que uno de los síntomas de la depresión depende del grado de la depresión que tú estés viviendo. Te pueden llevar a pensar, no, ya me quiero morir, ya, ¿para qué? O pedirle a Dios que te lleve. O incluso hay unos que intentan suicidarse y otros que tristemente lo logran, todo por la depresión. Pero hay que ir a la raíz de la depresión. Y la raíz de la depresión es que tú has creído pensamientos que el enemigo ha puesto en tu mente, pensamientos de derrota, de que no hay salida para tu problema, pensamientos que en vez de animarte te desaniman, tú los crees, le das cuerda y eso te lleva a la depresión. Estamos hablando de la depresión emocional. Hay otro tipo de depresión que es la depresión física, ese ya es otra, es donde sí ya tienes que tomar ciertos medicamentos porque tu cuerpo ya no produce ese tipo ese tipo de medicina que te meten que necesita tu cuerpo. Entonces, este tipo de desierto es en donde tú solito
tú solita te estás metiendo por creerle al enemigo lo que te está diciendo. Y luego vemos otro desierto, que es el desierto por prueba. Y el desierto por prueba es en donde Dios te mete a ese desierto. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, llega el Espíritu Santo, se posa en forma de paloma? Es cuando Dios habla y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Mateo 4 que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches sin comer hasta que llegó el tentador y lo empezó a tentar. Pero vemos que, vayan por favor a Deuteronomio capítulo 8, verso 2, porque ahí vamos a ver cómo Dios a propósito metió al pueblo de Israel al desierto después de que lo sacó de Egipto. ¿Para qué? Para probar lo que había en su corazón. Vamos a leerlo. Dice Deuteronomio 8, 2 al 3. Dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y uno puede preguntarse, ¿qué Dios es este que va a permitir cosas duras y difíciles en mi vida? ¿Tú has visto a personas, hijos, que los padres les dan todo, no les ponen límites, les dan todo lo que piden y todo? ¿Cómo crecen esos hijos? ¿Crecen sin valorar nada? ¿Crecen creyendo que se merecen todo? La vanidad está por las nubes y no son personas gratas. Entonces, Dios es un Padre amoroso que sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Dios sabe, quiere formar ese Cristo que está dentro de ti, quiere formarlo, quiere que crezcas, quiere que madures. Y para eso necesitas enfrentar ciertos desiertos. Estos desiertos son desiertos de prueba. Vayan por favor a Oseas capítulo 2, verso 14. Esto yo creo que nos va a traer más luz. Dice Oseas 2:14, no sé si ya lo tengan, porque ahí podemos darnos cuenta realmente el por qué Dios nos mete en un desierto. Dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios va a permitir este tipo de desiertos por prueba. ¿Para qué? Aquí lo vemos, para atraernos hacia Él, para hablar a nuestro corazón, para que lo podamos conocer más a fondo. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Job, pero antes de eso, quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versos 2 al 3, también para entender por qué Dios nos mete en pruebas. ¿Qué es lo que realmente Dios prueba de nosotros? Dice Santiago 1, 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora presten mucha atención. Dios va a permitir tentaciones que el enemigo nos ponga para probarnos. La tentación no la manda Dios, pero sí lo permite para probarnos. Esto se los explico para que podamos entender lo que pasó con Job.
Vayan por favor a Job capítulo 1, verso 1. A veces, no sé si te ha pasado o lo has visto, personas que le entregan su vida al Señor, personas que de veras le sirven con todo su corazón y de repente los ves pasando por una aflicción muy grande. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué permitiste esto en sus vidas? Una vid, nosotros, acuérdense, nos compara a Dios con el pámpano. Pero para que una vid, una planta de la uva, pueda dar fruto, se necesita podar. Pero para que dé más fruto, la tienen que podar más seguido. Y la poda podemos representarlo como este tipo de desiertos que vamos a tener que enfrentar. ¿Con qué finalidad? Para poder dar más fruto. ¿Qué es lo que va a probar Dios de nosotros? Nuestra fe para podernos dar paciencia. En Santiago vimos que para hacer, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, lo que va a probarnos de nosotros Dios es nuestra fe, va a producir paciencia. Esta palabra paciencia significa aguante alegre. Yo te pregunto, si desde un principio, desde que recibiste a Cristo en tu corazón, te pusiera una prueba como la que estás tal vez enfrentando el día de hoy, ¿la aguantarías? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque has crecido. Has madurado, has aguantado y cada vez ese aguante alegre en medio de las pruebas va a ser mayor. Y eso es lo que tenemos que permitirle al Señor hacer en nuestras vidas con las pruebas. Ahora, en Job 1:1 dice la palabra lo siguiente. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, vean cómo Dios describe a este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tú dices, wow, con estas características, pues era un hombre que conocía muy bien a Dios, pero vamos a descubrir que no lo conocía realmente. Lo conocía en parte, pero no realmente. Ahora, Dios estaba orgulloso de Job y cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No, ve todas las características que tiene. Y Satanás le dice a Dios, pero mira, toca sus cosas y vas a ver si no blasfema en tu contra. Vayan ahora a Job 1, verso 12. Y vamos a ver cómo Dios le da permiso a Satanás para tocarlo, pero vamos a verlo. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, o sea, lo material y lo que tenía. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí vemos que Dios le pone límites. Dice, ok, todo lo que tiene, puedes hacer lo que sea con eso, pero a él no me lo tocas. Dios le dice hasta dónde a Satanás. Le da cierto permiso para tentarnos, para afligirnos. Y esa aflicción Dios la usa para probar nuestro corazón, para ver si realmente en medio de lo que estamos viviendo vamos a seguir amando a Dios, vamos a seguir en su camino o nos vamos a alejar. Va a probar nuestra fe. Ahora vemos después cómo reaccionó Job. Vayan buscando Job 1, 20 al 22. Vemos que Satanás le quita todo lo material. Job perdió todos sus ganados, sus criados, a sus hijos también los mató y perdió todo lo que tenía. Sin embargo, Job con todo, vean cómo reaccionó. Y dice así, entonces Job se levantó y rasgó su manto, o sea, le dolió.
y rasuró su cabeza en señal de dolor y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces vemos que cuando Dios permitió que Satanás le quitara todo lo material, a los criados que tenía, a sus hijos, con todo, Job mantuvo su integridad, adoró a Dios y no culpó a Dios, no estaba enojado con Dios. Sin embargo, vemos que después Satanás le dijo: no. Toca su carne y vas a ver si no blasfema en contra de ti. Y entonces Dios permite que Satanás tocara su cuerpo, pero también le pone un límite. Vayan a Job capítulo 2, verso 6, para que nos demos cuenta el límite que Dios le puso. Le dijo: ok, puedes tocar su cuerpo, pero vamos a ver qué dice. Dice: Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, el poder de la vida y la muerte no está en manos de Satanás, está en manos de Dios. Dios decide cuándo naces o si vas a nacer o no, y decide tu muerte. Él sabe qué día tú vas a partir a la presencia de Dios. Entonces, esto a mí me impacta porque Satanás tendrá mucho poder, pero mayor que él es Dios. Y ese Dios, si tú un día recibiste a Cristo en tu corazón, ese Dios está dentro de ti. Entonces, Él tiene el control absoluto de tu vida. Si estás pasando por algo difícil, sí puedes llegar a sentirte como Job. Pero, sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no tomar el papel que tomó la esposa de Job. Vayan a Job capítulo 2, verso 9. Porque Job mantuvo su integridad. Satanás le dio una sarna maligna que es como un tipo de cáncer en la piel, y él se rascaba y todo, y pues estaba muy incómodo. Pero vean lo que la mujer de Job le dijo a Job. Dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Solemos juzgar muy duro a la mujer de Job, pero yo quisiera que te pusieras en los zapatos por un momento en la esposa de Job, porque los hijos de Job también eran sus hijos, los bienes de Job también eran sus bienes, ella también perdió todo. Sin embargo, la gran diferencia es que ella maldijo a Dios, seguramente maldijo a Dios porque dijo: ay, ya, maldice a Dios y muérete, que te hace pensar que ella no lo maldijo. Entonces depende mucho qué actitud vas a tomar ante este tipo de desierto por causa de alguna prueba. Si tú estás viviendo algo muy difícil, puede ser, analiza si no es una prueba por consecuencia de tu pecado, analiza si no estás en depresión, y analiza si no es una prueba la que estás enfrentando. Y si es una prueba que Dios está permitiendo en tu vida, lo mejor que puedes hacer es no reclamarle al Señor y buscar al Señor con todo tu corazón. Ahora, Job, vimos aquí que no maldijo a Dios, guardó su integridad, sin embargo, sí se llegó a amargar. Vayan por favor a Job capítulo 7, verso 11, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que sí hubo tal angustia en él, pero ¿saben cuál era su mayor angustia? De no saber el por qué. Y eso es lo que muchas veces queremos saber. ¿Por qué Dios permite esto? Sin entender el para qué. O sea, detrás de una prueba hay un propósito. Un propósito, y ahorita vamos a ver cuál fue ese propósito en la vida de Job, que es lo mismo que
que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida si estás pasando por un tipo de prueba. En Job 7:11 nos dice lo siguiente: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Vemos que después de que la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, se le acercan que sus amigos, ¿verdad?, para decirle, no, seguramente tú hiciste algo y por eso estás cosechando lo que estás viviendo. Qué triste es que solemos juzgar así a nuestros hermanos que están padeciendo alguna prueba, sea enfermedad, alguna situación difícil. Luego pensamos, seguramente está cosechando algún pecado. En vez de decir, Dios quiere que crezca, Dios quiere que madure. ¿Por qué? Porque es un siervo amado de Dios como este Job, íntegro, perfecto, como dice, ¿cómo decía? Justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y Dios lo está probando. No se nos cruza eso por la mente, se nos cruza más fácil el juzgarlos, el decir, no, seguramente está cosechando por lo que hizo, qué sé yo. Nadie de nosotros nos toca juzgar a estas personas, porque tristemente lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú juzgas a los hermanos el día de mañana, los hermanos te van a juzgar a ti. Entonces, más bien ponte a orar por esas personas que están atravesando algo difícil. Entonces vemos que Job se amargó porque quería saber el por qué. Señor, si de veras trataba de vivir una vida santa, de veras trataba de hacer lo correcto, ¿por qué permites esto en mi vida? Es lo que él no entendía. Vayan ahora a Job capítulo 9, verso 35. Porque cuando tú estás atravesando un desierto, sea cual sea, pero en este caso estamos hablando de un desierto por prueba, como no entiendes qué está pasando y quieres saber el por qué, a veces desvarías y dices cosas que nada que ver. En Job 9:35 nos dice, entonces hablaré y no le temeré. Él quería hablar con Dios. Él decía, yo quiero que Dios me explique por qué me está pasando a mí esto. Dice, porque en este estado no estoy en mí. O sea, cuando estamos enfrentando algún desierto, como que decimos cosas que nada que ver. Pero bueno, tenemos que seguir adelante y confiando en el Señor. En Juan 13:7, si lo quieren ver, Jesús nos dice algo muy importante, porque así como Job no entendía muchas cosas, en el momento que tú estás atravesando algún desierto, tal vez no lo puedas entender. Así estaba Job. Y Juan nos dice, en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Job no entendía qué es lo que le estaba pasando. Si quieren ir buscando Job 42:5, por favor. Pero a lo largo de los capítulos de Job, tú vas viendo cómo pues cada vez él, ya deseaba ni haber nacido, estaba realmente amargado, estaba triste, no sabía qué hacer. Él quería hablar con Dios hasta que Dios se le presenta en un torbellino. Y ahí su perspectiva cambió. Su manera de ver a Dios cambió. En Job 42:5 le dice Job a Dios, después de que tuvieron una charla y toda la cosa, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí vemos entonces cómo Job entendió que no conocía a Dios como debía haberlo conocido. Es en su presencia, es en medio de la prueba donde tú vas a conocer cada día más a Dios.
como les decía, este pasaje de Oseas, que Dios nos atrae a Él para manifestarse en nuestras vidas, para que lo podamos conocer cada día más. Para eso permite las pruebas, para conocerlo más. Y tristemente, mientras tú tengas tu mirada puesta en las circunstancias que estás viviendo y no en Dios, tú no vas a salir de ese desierto. Es hasta que Él puso su mirada en Dios. Él seguía enfermo. Sin embargo, su actitud ya era diferente. Su forma de pensar era diferente. ¿Por qué? Porque mantuvo su mirada ahora en Dios. Estaba en su presencia, platicando con Dios. Y cuando tú mantienes tu mirada no en lo que te está acechando, no en la angustia que estás viviendo, no en las circunstancias que estás viviendo, sino tu mirada en el Señor, tu perspectiva cambia, tu forma de pensar cambia y vas a salir más rápido de la prueba que estás pasando. No es casualidad tampoco que Job, antes de que Dios lo bendijera con más hijos y lo sanara, él tuvo que orar por sus amigos. Y esto nos habla, vayan a Job 42:10, mientras yo les digo algo importante. Cuando tú estés pasando por una adversidad, algo fuerte, una prueba en tu vida, no solo mantengas tu mirada en Dios, sino trata de ayudar a tu prójimo en lo que puedas. Mientras tú tengas tu mirada en tu problema, en lo que estás viviendo, en tu enfermedad, tú no vas a salir de esa prueba. Es hasta que voltees a ver al Señor y digas, Señor, no entiendo nada, pero sé que algo bueno va a salir de esto. Y fue hasta que oró por sus amigos, vayan a Job 42:10, dice lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job, si ya tenía riquezas antes, bueno, las aumentó al doble, tuvo hijos también, hijos e hijas, y sobre todo le quitó esa aflicción de esa enfermedad. A través de esa prueba, Job pudo conocer de manera más íntima al Señor. Yo estoy segura que Job no había podido entrar a su presencia. Y, ¿sabes? Tristemente hay pocas personas que conocen a Dios en su presencia. David fue uno de ellos, y tú lees los salmos y ves cómo habla de la presencia. Tan es así que dice, prefiero estar un día en tus atrios, o sea, el atrio celestial, en el tabernáculo celestial, que 1000 fuera de ellos. O sea, David conocía muy bien ese lugar de la presencia de Dios. Conocía a Dios, de ahí que se dice que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios va a permitir ese tipo de pruebas en nuestra vida, ese desierto por prueba, y la finalidad real es nos va a traer hacia su corazón para que lo podamos conocer más. Y entre más lo conoces, más te enamoras de él. Entonces, yo no sé por qué estás enfrentando, qué estás atravesando el día de hoy. Yo no sé si estés en algún tipo de desierto como los que acabamos de mencionar, pero hoy te invito a que busques al Señor con todo tu corazón. Si hay algún pecado que tú cometiste, si estás cosechando, dile, Señor, entiendo que estoy cosechando, pero ayúdame a cosechar junto contigo, porque la cosecha con Dios es mucho más ligera, mucho más fácil, porque Él carga ese yugo junto contigo. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque te tenemos a ti y tú eres más poderoso que Satanás. Señor, sabemos que
el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que vino a matar, hurtar y destruir, pero tú estás con nosotros y tú eres mayor que él. Padre Celestial, hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Primeramente queremos conocerte realmente y Jesús, hoy te quiero invitar a mi vida. Si tú no has invitado a Jesús a morar en tu corazón, yo te invito a que lo hagas y le digas estas palabras. Dile, Padre Celestial, gracias porque mandaste a Jesús aquí a la tierra como hombre y permitiste que fuera crucificado para que derramara su sangre por todos mis pecados. Hoy te pido perdón por cada pecado que yo he cometido, para que la sangre de Cristo me limpie de cada pecado, me limpie y me haga justo delante de ti. Jesús, gracias por tomar el castigo que yo me merecía por pecador o por pecadora. Y hoy, Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias porque no te quedaste clavado en la cruz, sino que resucitaste al tercer día y eres un Dios vivo. Y hoy te invito a que tú mores en mi vida, para que tú me guíes, me dirijas. Y Señor, gracias, porque teniéndote a ti puedo enfrentar el desierto que sea. Gracias, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Hoy te invito también a que, sea cual sea el desierto que estés atravesando, entrégale todo eso al Señor. Pídele que Él te ayude, si es cosecha, que te ayude a cosechar después de que le hayas pedido perdón. Si estás en depresión, busca en su palabra ese rema. Créele a las promesas que Dios tiene en su palabra, no a lo que Satanás te está poniendo en la mente. Y si estás en prueba, dile, Señor, hoy decido poner mi mirada en ti, no en las circunstancias que estoy atravesando. Y Señor, gracias. Gracias por todo, gracias por este tiempo. Les mando un fuerte abrazo, las quiero mucho, los quiero mucho y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y